Bones, benvinguts a Enigmes de casa nostra. Volem compartir amb tu aquestes 2 hores de ràdio d'enigmes i misteris. I ho farem a les nostres invitats d'avui, que són el Paco Quevedo i el Xavi Soler. Parlarem sobre OVNIs, objectes submarins no identificats. Aquesta serà la primera hora. Després tindrem a l'Enric Sabarit a la història i enigmes de Lleida i el Héctor en lo Cosmos, les cartes del tarot de la Pepita i l'entusiasme de viure de l'Emili. Aquests són els temes que us han triat per avui. Esperem que estiguem a l'altura i que sigui del vostre grado. Nos podeu trobar a Enigmes de Misteris. Si entreu, per exemple, a la nostra pàgina web, que és omnium.com, trobareu tots els enllaços per connectar amb nosaltres. Al YouTube, a Enigmes de casa nostra, al Picat Ràdio, a Ràdio a la Carta, la nit del misteri, i el que és el podcast. Allí us trobareu tots els temes que us han preparat i han parlat sobre aquesta temporada, nova temporada. Doncs bé, avui tenim el Pere, el Lluís i l'Aim al control i Josep Ticó, el que et parla, amic. Comencem. Siguis benvingut. Comencem. Empezamos, amigos. Esto siempre se ha hablado que hay objetos que se han visto dentro del mar. Se han visto también a través de fragatas, de barcos, una serie de esferas grandes que salen del mar. La pregunta es, ¿qué es esto? Dentro de esas esferas se han visto personas, seres que están dentro de esas esferas. Hoy os traemos este tema porque no es fácil hablar de este tema y aparte de que no se ha hablado mucho. Aquí a lo mejor es la primera vez que hablamos sobre OVNIs. Y lo empezamos, damos la bienvenida a nuestros invitados, Paco Quevedo y Xavi. ¿Qué tal? Buenas noches. Paco, Xavi. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, pues aguantando aquí el tipo con el chaparrón. Todas estas medidas y toda esta pandemia y elecciones y demás. Sí, aquí tenemos... Pero saldremos adelante. Aquí en Cataluña estamos liados, sí, estos días. Bueno, pues vamos a hablar del tema que hemos elegido para hoy, OVNIs. Ya vemos que la situación o el tema es bastante complicado, no complicado, pero sí que se ha hablado muy poco. Paco y Xavi, ¿por qué se ha hablado muy poco de esto? Se habla mucho del triángulo, por ejemplo, de las Bermudas, pero de esos objetos que se persiguen en el mar, dentro del mar, poca cosa se ha dicho. ¿O no? Yo creo que yo he estado toda la tarde buscando alguna cosa interesante y es complicado, porque si ya es difícil comentar o publicitar o hablar de avistamientos OVNI en el cielo, que al menos los ves, ¿no? Pero los ovnis en el océano es más complicado, porque o los ves surgir o introducirse en el mar, o como mucho lo que muchos han visto es una luz que va bajo el agua, ¿no? O eso, o tienes información de las Fuerzas Armadas que han captado una nave desconocida que no tienen en sus archivos de sonar, digamos, y por lo tanto son calificados de desconocidos. Insisto, si ya es difícil documentar avistamientos en el cielo, que es visible, claro, bajo el mar es mucho más complicado. Yo he encontrado pocas cosas interesantes. Yo lo más interesante que he visto o he oído sobre los OVNIs es uno relacionado con esos vídeos
que la Fuerza Aérea Americana desclasificó, relacionado con uno de los barcos, de los portaaviones, creo recordar que era Nimitz, lo digo de memoria porque lo vi en un documental, en el que miembros de la tripulación afirmaron haber visto un objeto que surgía del océano, lo cual fue silenciado, ¿no? Y luego hoy he encontrado que parece ser que en tu tierra, Paco, se ven muchos OSNIs. Sí. Eso dice un artículo que he estado leyendo hoy. Por toda la zona de Cádiz y por ahí, se ve que hay mucho OSNI suelto. Así que tú debes tener mucha información, Paco. Sí. Bueno, el fenómeno OSNI como objeto submarino no identificado está permanentemente relacionado con el fenómeno OVNI, objeto volante no identificado. De hecho, la mayoría de investigadores creen o andan convencidos de que son interdependientes o incluso que es el mismo fenómeno de naves que son capaces de llegar desde el espacio, introducirse en nuestra atmósfera, pero también sumergirse y navegar libremente por nuestros océanos, mares y lagos sin ninguna dificultad y con unas características que son tan extraordinarias como los testigos afirman que son en el aire. Por ejemplo, se han filmado, sí que hay muchísimos casos de objetos submarinos desconocidos que incluso han sido perseguidos por barcos, por toda una formación de barcos militares, tanto en Europa como en Estados Unidos, en las costas de Estados Unidos, o en Rusia o en Argentina. Estos aparatos son capaces de navegar, pues te digo, hay algunos de ellos, como el de Golfo Nuevo, que ocurrió allá por los años 60, creo que fue en el 60, en bueno, pues unas maniobras militares de los argentinos detectaron un submarino que creían que era americano y cuando intentaron seguirlo, pues sencillamente se les escapó a una velocidad y a una profundidad extraordinaria. Luego dicen algunos que salió del agua y desapareció volando en el cielo. Incluso está documentado que Nikita Khrushchev mandó a alguien a documentar este intrigante fenómeno. Pero es que la Marina norteamericana, enfrente de Puerto Rico, uno de los casos más conocidos, es en unas maniobras, uno de los submarinos se siente acosado o detecta un objeto similar a un submarino siguiendo a la formación de barcos, creen que es un submarino soviético y automáticamente empiezan a perseguirlos y detectan los destructores, especialmente que son barcos más rápidos en la formación, bueno, pues detectan un aparato que llega a viajar a 150 nudos, hablamos de unos 200 y pico kilómetros por hora, sumergido a 6.000 metros, a 6 kilómetros de profundidad en mitad del Atlántico. Y esto sí que está documentado, ¿eh? Esto hay una documentación oficial, nunca se supo lo que era, pero imagínate, hablamos de un aparato de dimensiones enormes, como un submarino, que es capaz de viajar sumergido a 6 kilómetros y a más de 200 kilómetros por hora. Algo Paco, impensable siempre se y ha fuera del dicho, alcance siempre de se ha nuestra dicho ingeniería. siempre se ha dicho que en el mar puede que existiera alguna base extraterrestre. Se habla del Triángulo de las Bermudas, pero bueno, eso no sé hasta qué punto es fiable o es cierto, porque claro, es... Bueno, justamente hablamos de Puerto Rico, que es uno de los extremos, una de las puntas de ese triángulo que hay en Bermudas, en la zona de Bermudas. Allí, curiosamente, hay que asociar este tipo de fenómenos también a una serie de bases que no son muy conocidas y que la Marina norteamericana desde los años 60, creo que desde el 64, tienen allí en la isla de Andros, tienen una base que se llama AUTEC,
La AUTEC es una zona de prueba, bueno, pues de todos los medios submarinos, de armas submarinas, para registrar cómo se comportan estas armas, cómo de silenciosas son. El éxito de la lucha submarina viene dado por la capacidad de no hacer ruido, puesto que cualquier vibración se transmite por el agua muy bien y los sonars, los detectores de otras de los enemigos te van a localizar y te van a, bueno, como es tan difícil moverse en el agua, en cuanto te sitúan debajo del agua, pues te mandan unas cuantas cargas de profundidad y adiós. Te hunden el barquito y la presión del océano hace el resto. Te aplasta como nada. Hay en España, me decía Xavi, efectivamente, aquí en el sur hay una zona en el estrecho, enfrente de Cádiz, está el famoso caso Conil, aunque yo no lo considero fenómeno OSNI, sino fenómeno OVNI relacionado o surgido del mar. Cuando está debajo del mar, no sabemos esa luz submarina o ese aparato submarino que es y podemos llamarle OSNI. En aquella ocasión, el famoso caso Conil, bueno, pues fueron esferas que aparecieron del mar y hubo un humanoide que efectivamente salió del mar aparentemente sin facciones en la cara. Facciones que después de tumbarse en la arena y hacer una especie de ritual con una esfera luminosa Sí, pero que se pasaban dos seres de uno a otro, era, aparecieron como turistas, con era chanclas, una que se fueron pareja. al pueblo y desaparecieron. Era una pareja, ¿no? El de Conil era una... Sí, allí, sí, efectivamente, esa zona es caliente. Efectivamente, el sí, sí. estrecho, la zona de frente a Cádiz, es una zona caliente como otras tantas, como Canarias. Pero hay una cosa ya parecida al Triángulo de las Bermudas que le llaman el Triángulo del Silencio y que está entre Mallorca y Castellón y Valencia, quizá cerca de Cataluña. En este Triángulo del Silencio se han producido y fueron noticias, yo lo pude ver en los telediarios allá por los 90 o así, creo recordar, de ruidos permanentes, como si alguien debajo del mar estuviese realizando alguna especie de obra de ingeniería. De hecho, me consta que hubo militares, la Marina estuvo intentando detectar de dónde procedían aquellos ruidos permanentes, un Es sonido. como si fuera una puerta que se cerrara de golpe, ¡pum! Metálica. Sí, daba la sensación de que alguien estaba practicando la minería, pero en el fondo del mar. Sí. Y justamente es en esa zona, el Triángulo del Silencio, donde hay otra serie de casos de avistamientos ovni, pero también de extraños comportamientos del mar, de extrañas neblinas, de barcos que tienen problemas. Hay sobre todo este tema de los OSNIs, sí que hay unos cuantos casos, yo referiría, pues, no sé cuál, porque tengo aquí un montón, pero me llaman mucho la atención el de uno ocurrido, o varios ocurridos en el lago Baikal. El lago Baikal es un lago extraordinariamente peculiar, el más antiguo del mundo, que contiene el 20% de todo el agua dulce que existe en el planeta. Imagínate. Y últimamente fue noticia porque desde la estación espacial unos astronautas vieron allí unos círculos gigantescos en el cielo. Pero estos círculos parecían grabados sobre el hielo del lago, como si alguien hubiera posado algo caliente y hubiese un círculo en el hielo que estaba derretido. Era agua con el centro congelado y el resto del lago congelado. Había, al menos divisaron dos, pero de unas proporciones de gigantescas. No recuerdo si eran 1 kilómetro o alguna cosa así, pero eran círculos gigantescos. ¿Qué podía producir eso? Es desconocido, ¿eh? Eso permanece en el misterio. Se han propuesto que pueden ser emanaciones de gas metano de las profundidades que llegan a calentar el agua y llegan a realizar círculos perfectos. Bueno, pues como una propuesta es válida, pero realmente no se sabe lo que son. Se forman de vez en cuando y lo curioso es que no son emanaciones. Si fuesen emanaciones de metano en una zona de poca profundidad, pues tiene cierto sentido. Lo que ocurre es que el mayor de los círculos estaba situado en la zona del lago Baikal, que tiene una profundidad cercana a los 2000 metros. El lago Baikal tiene
creo que la máxima profundidad que alcanza es en torno a 1.700, 1.800 metros de profundidad. Hablamos de más de 1,5 kilómetros de agua. Bueno, pues en esta zona, en la zona sur del lago, pues allí estaba uno de los grandísimos círculos. El lago Baikal es famoso porque bajo sus aguas los pescadores ven cosas inexplicables. Enormes aparatos o formas que atraviesan las profundidades del lago a velocidades inalcanzables para ellos. Se ven luces que flotan sobre el agua o que surgen del lago. Y bueno, pues hay desde el año 9 antes de Cristo, creo que se ha datado, en uno de los el Yasey, me parece que se llama el río, uno de los ríos que dan al lago, tiene una serie de acantilados con grandes rocas donde está grabado un enorme monstruo que se sumerge o parece estar sumergiéndose en el agua, que tiene un cuerpo alargado con un gran hocico muy pronunciado y enormes garras. O sea, aquel lago desde hace cientos, en este caso, si está representado y lo han datado como en el año 9 antes de Cristo, hablamos de más de 2000 años que allí se ven criaturas inexplicables. El lago Baikal, cuando uno se acerca a ver cuestiones extrañas, pues tiene unas cuantas, tiene cientos. Hay un barco, por ejemplo, llamado Yamaha, que surgió o fue a probar unos motores en el año, fíjate que es muy reciente, en el año 2011, desde una aldea que se llama Karvansk, en la zona de Burmatia. Bueno, pues fueron a probar los motores, 4 marineros muy experimentados porque habían reformado el barco y demás, y apareció un banco de niebla, perdieron contacto con él y este barco jamás volvió. Y no lo encontraron. Y hablamos de un lago que tiene el agua más transparente que se conoce, el lago este de Siberia. Es increíble, pero ocurren cosas raras desde hace muchísimo tiempo. Yo traigo dos En casos. 1900, te puedo contar, si quieres te cuento las historias que tengo del lago Baikal o vamos, voy contando. Sí, bueno, déjame que... Luego cuento otra, venga. Vale, sí. Déjame que... Es que yo he traído dos casos, que uno es de un empresario de aquí de Lleida, que me lo explicó hace tiempo. Él estaba pescando en el mar y a una distancia prudencial pues vio como el agua empezaba a hervir, una serie de ondas fuertes como un remolino, y bueno, poco a poco aquel hombre se quedó pues mirando, observando aquello, que era aquello, y bueno, al final pues vio que se pensaba que era una ballena o un animal, y no, vio que era un aparato, un cacharro que se fue elevando poco a poco, se puso a la altura del barco, de donde pescaba él, y bueno, se quedó allí un tiempo estático, como observando, como diciendo, ¿este qué hace aquí, no? Y luego, pues se fue para arriba, poco a poco, se perdió en el firmamento. Que el hombre se quedó, pues vaya, un poco así, bastante asustado de dónde sale esto, qué es esto, ¿no? Se habla de un proyecto americano, que es parece que se llamaba Proyecto Aurora, de un aparato que era una especie de submarino, pero cuando sumergía a la superficie le salían dos alas muy enormes y era como un hidroavión, se elevaba para arriba. Claro, ese proyecto no se ha hablado mucho, pero sí que se ha comentado en alguna ocasión para dar una explicación a la posibilidad de que sea esto y que no sean objetos de, bueno, porque ¿cómo los podemos llamar? OSNIs, objetos del océano, ¿no? Y hay otro de dos submarinistas en Mallorca que, haciendo submarino, pues dos que iban pues por debajo buscando sus cosas, vieron el aparato que se les acercaba y les observaba una luz que parecía que desprendía, y esa luz les cubrió todo y les estaba observando. Al final esta luz se apagó y vieron que era un objeto redondo y se fue alejando poco a poco hasta perderse. Pues bueno, supongo que de casos de estos pues tiene que haber bastantes. Lo que pasa que, claro, lo que ha dicho el Xavi antes, y ya tenemos bastante con los de arriba,
que solamente falta que nos encontremos con los de abajo, que eso ya es más complicado y difícil, ¿no? Sí que es cierto que en la antigüedad se hablaba de animales monstruosos, de monstruos que salían a la superficie y atacaban a los barcos. Eso sí que se ha dicho muchas veces, pero bueno, no sabemos. Podría ser que algunos de estos ovnis pudieran corresponder con animales desconocidos. Hablamos de que el mar, el océano en sí es más desconocido, según dicen los expertos, que la superficie de la Luna, ¿no? Esconde más secretos por descubrir que en apariencia la superficie de la Luna, que la tenemos súper observada. De todas formas, sí que hay constancia de que los militares, bueno, han liberado en estas desclasificaciones que hacen, incluso fotografías. Hay una fotografía aparte de estos dos casos que he comentado, el de Puerto Rico, de las maniobras, que esto está documentado, se hizo oficial, se dio un comunicado oficial, era el típico OSNI que no voló nunca, o sea, no salió del agua, se mantenía a 6.000 metros. Ojo, porque lo estuvieron persiguiendo 4 días. Esta historia está recogida en uno de los documentales del canal Historia. Y durante 4 días la Marina norteamericana, con un montón de barcos y medios aéreos, puesto que había un portaaviones, estuvieron persiguiendo a este objeto. Este objeto aceleraba hasta 150 nudos a 6.000 metros de profundidad y luego parecía pararse y esperar a que llegaran otra vez. Y otra vez pegaba otro tirón y los dejaba perdidos, ¿no? Imagínate Sí. qué tecnología, pero nunca salió a flote. Sí que lo consiguieron, consiguieron incluso su firma acústica, es decir, qué tipo de elemento mecánico lo propulsaba, y decían que la firma acústica correspondía con una sola hélice de gran potencia. No consiguieron mucho más. Y que la forma era fusiforme, es decir, parecía un submarino, pero sin torreta. Estos elementos se han visto flotando en el agua en muchísimos lugares. Incluso Colón, hay en el cuaderno de bitácora, es famoso el caso que refiere Colón, ¿no? El día o días antes de hacer el descubrimiento, pues refiere que había candelillas cerca del barco en las noches y que subían y bajaban de la superficie del mar. Incluso a veces se comportaban como lejanas estrellas que hacían equivocarse al que estaba trazando la ruta, porque se colocaban como las estrellas que tenían que identificar y de pronto se empezaban a mover, ¿no? También habla de que una semana antes avistaron cerca de la Santa María un mástil de 120 toneladas. Un gran mástil que se acercaba al barco de 120 toneladas. Quisieron recuperarlo, bajaron uno de los pequeños barcos que llevaban, intentaron acercarse, pero nunca conseguían llegar al mástil, y eso quedó recogido en el cuaderno de bitácora que se puede consultar, una anotación de Cristóbal Colón. Hay un caso todavía más antiguo, ¿eh? El más antiguo que he conseguido es del año 329 a.C. Se produce en el río Yajartes de la India y quien lo relata es el mismísimo Alejandro Magno, que vio salir 2 escudos brillantes de las profundidades del río. Y dicen que en los últimos 6 años de vida de Alejandro Magno se dedicó a explorar las profundidades del río buscando la famosa Atlantis, hablada por los griegos, que debería estar seguramente en aquella localización, porque de allí salieron aquellas máquinas. Y quiso tomar, esto no sé si corresponde a la realidad o lo reconoció, en la historia no está recogido, en la historia ortodoxa, pero esta historia sí que está recogida, sí que está referenciada, y dicen que en estos años desarrolló uno de los primeros elementos, una campana submarina, para bajar al río e intentar ver qué pasaba allí, de dónde salían estas naves y si había alguna pequeña ciudad, tomarla también, ¿no? Es la referencia más antigua que he conseguido. Hay alusiones a estos submarinos pequeños que bajan a muchas profundidades, que a veces pues el espacio en el entorno a los que ellos se mueven, porque hay poca luz,
se ilumina lo que es su entorno. Y hay fragatas que también, yendo por el mar, se ven como alrededor suyo, debajo, se ilumina prácticamente todo el agua. Y aquí, claro, Sí. la especulación es bastante evidente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa que se ilumina? ¿Qué es lo que hace esto que se ilumina en el mar a un entorno un círculo bastante grande? También no olvidemos que, por ejemplo, lo que es el mar, hay miles y miles de kilómetros de profundidad. O sea, hay unas grutas bueno, allí caben casi toda España, aquello es enorme. Y con la posibilidad de que allí se escondan, no tiene que haber algo por ahí debajo que los submarinos o los submarinos estos pequeños que bajan de una persona o dos, que claro, tienen que aguantar una presión enorme, pues ya no llegan al final. Y allí, pues Claro. bueno, tienen visiones bastante interesantes a lo que ellos cuando ruben arriba, lo que explican, ¿no? Que es muy interesante. Si me permitís, Sí, ¿eh? me gustaría hacer algunos apuntes sobre algunas de las cosas que ha comentado mi queridísimo amigo Proco Quevedo, sobre, sobre la relación entre ovnis y osnis. Es bastante lógico que estos objetos que pueden volar a grandes velocidades y por lo tanto soportar tensiones estructurales muy altas cuando van a según qué velocidades, si la propulsión que utilizan es algún tipo de tecnología antigravitacional, pues en teoría tanto les daría el aire como el agua. El agua lo único que tiene es que causa más fricción y por lo tanto no podían alcanzar esas grandes velocidades que alcanzarían en el cielo simplemente por la densidad del agua, pero teóricamente no habría ninguna dificultad en que un aparato compacto con capacidad de resistir grandes presiones pueda circular según el tipo de tecnología que utilice, igual por el aire que por el agua. A diferencia de nuestros aparatos voladores, que si tú metes una turbina de un avión en el agua, hace puff, que ya no funciona, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, sobre Neotech, que has comentado, esa base que hay en las costas de California, has dicho, es que Paco, Autec es en... Sí, el Autec está justamente a unos 300 kilómetros de Florida, en la isla de Andros, justo a Pues, mitad de la isla de las Bahamas, la isla de Andros. Allí hay una base sí, sí, lo sé. de la Armada Sí. norteamericana donde prueban todo tipo de armas Paco, que lo y sé, pero déjame que detectores. haga el comentario, hombre. Ah, Que vale, tiene página perdón. web, que la puede visitar cualquiera. No, Autec a, tiene página web. Sí, la hombre, sí, página web sí, 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 claro. que cualquiera que se pueda informar, solo de poner Pero Autec. es relativamente poco conocida, ¿eh? Sí, pero es que incluso se hacen visitas en grupo, para que veas. O sea, te enseñan lo que les da la gana, pero Sí, para que veas cómo son los americanos que cuando quieren mantener una cosa en secreto, que hacen es hacer ver que no hay nada que ocultar. Entonces tienen su página claro. web, su email de contacto para hacer visitas de grupo. O sea que Sí, sí. Ah, si nuestros clientes se animan, podrían ir a visitar a Autec en grupo Sí, y luego que pero hay zonas de la base que están sumergidas a 1 kilómetro de profundidad bajo el agua y que no claro, creo que Paco, ya hagan lo sé, muchas excursiones. pero a mí me gusta contrastar la diferencia entre cosas como Autec y el Área 51, por ejemplo, ¿no? El Área 51 tiene Hay quien la niveles. relaciona, Sí, hay ya quien lo sé. relaciona esto. Sí, pero permíteme, yo quiero remarcar una cosa muy sutil, que no tiene nada que ver con las instalaciones en sí, sino con el concepto de si quieres mantener en secreto algo, hacer que está a la vista. Entonces, tú puedes ir a Autec y hacer una visita guiada y te explican lo que les da la gana y todo parece muy transparente. ujú. Y en Sí, realidad, tú muy bien dices, tiene Sí, muchas partes absolutamente secretas. Pero yo solo quería decir que hice este comentario para que la gente no pensase que Autec era una cosa súper secreta y oculta. No,
tiene una página web, la puedes visitar, te explican en teoría qué es lo que hacen, e incluso si quieres hacer una visita de grupo, pues contactas, les explicas por qué quieres ir y de dónde viene el grupo y tal, y te dan una cita y vas y lo visitas, ¿no? Esto Otra pasa. cosa, Sí, allí. sobre los archivos acústicos que tienen los americanos, esto que comentabas tú, de que llegaron a un aparato con una turbina solamente, hay un problema. Y es que estos aparatos inicialmente fueron diseñados para detectar seísmos submarinos. Entonces, claro, tienen archivos de lo que se conoce. Y entonces, si el ruido que captan, según cómo, lo identifica como ballena. Lo identifica como ballena como movimiento sísmico. Y si el sonido se parece relativamente a una turbina, pues lo identifica como una turbina. Pero eso no quiere decir que realmente sea una turbina, sino que el sonido al equipo informático lo más parecido que encuentres es una turbina y por tanto te lo identifica como turbina. Si un sistema antigravitacional produce un sonido similar a una turbina, pues el equipo informático del sonar te dirá que ese aparato funciona con una turbina. Pero no necesariamente es cierto. No sé si me he explicado demasiado. Sí, sí. Y me parece que no me dejo nada de lo que he anotado. Sobre los ovnis de tus tierras, Paco, hay un caso que no me acuerdo en qué año fue, que tú te acordarás de Paco, el de la bomba. Este amigo, sí, hombre, el de Palomares. el presidente en Almería que indicó dónde había caído la bomba atómica aquella de los americanos. No le hicieron caso y luego resultó que era verdad. Sí. Bueno, Un mes después resulta que estaba allí donde dijo. Sí, pues este buen hombre parece ser que un día que salió a faenar con sus redes, algo se introdujo en sus redes y empezó a arrastrar el barco toda castaña. Y el hombre, como que había mantenido relaciones con la Armada Española, se ve que por radio contactó y enviaron, no sé si una fragata o no sé qué, al rescate del pobre hombre y su barco. Y finalmente dejó de ser arrastrado y cuando recuperó las redes, daba la impresión de que las habían cortado con tijeras. Esto es uno de los casos OSNI que he encontrado y que no me ha dejado de despertar la curiosidad, ¿no? Hay otro caso también por allí cerca de unos chavales que salieron con un no sé si, no queda claro si un patinete o algo similar por el mar, se alejaron de la costa, pronto se vieron rodeados por una luz que se movía debajo de ellos y hasta que la Cruz Roja les dijo que volvieran a la costa y volvieron a la costa y nunca se supo que era aquella luz que se movía bajo su patinete, ¿no? Claro, lo que pasa es que también es cierto que por aquella zona hay multitud de bases militares, ellas la Derrota y compañía, que claro, siempre queda la duda de que si lo que se ve es realmente un objeto no terrícola o no equiparable a los objetos de la Tierra, o es simplemente un equipamiento militar desconocido, pues eso, que se disfraza haciendo luces, haciendo numeritos. Claro, eso siempre queda en el misterio. Es lógico, ¿eh? Si un aparato va a 6.000 metros de profundidad, no es de ninguna potencia conocida, porque los submarinos Lo máximo. creo que llegan a los 1.000 y pico de metros. 2000, Titanic, creo que el récord lo tiene un submarino nuclear americano con una operatividad de 2.200 metros de profundidad. A partir de ahí colapsarían las estructuras que conocen, colapsarían. Sí, además, si alguien ve los documentales del Titanic, cuando se consiguió llegar y tal, se tuvieron que hacer grandes avances tecnológicos hasta conseguir tener dos submarinos tripulados que consiguieron llegar a la profundidad del Titanic
y no se ha conseguido llegar mucho más abajo, digamos, porque el Titanic ya No, está pero bastante sí, profundo, está casi a un 2000 metros. batiscafo, un batiscafo no, el truco está en que la mayor parte de la estructura sea maciza, porque Claro. como tenga huecos en su interior, esos huecos el agua quiere ocuparlos. Claro. Ese es el Pero problema. Entonces, en este un caso, batiscafo no tripulado pequeñito tiene muy poco hueco en su interior y una gran estructura que soporta toda esa presión. Pero imagínate un submarino que tiene que tener forzosamente miles de metros cuadrados para ser operativo y para valer para algo, para valer para la guerra. Tiene que llevar una tripulación en las tripas. Ese es el problema. El espacio en vacío, este el caso, agua quiere ocuparlo. en este caso los minisubmarinos, de los que te hablo, ambos iban tripulados, ¿eh? Ah, Pero en un espacio tú ves el batiscafo que sí, llegó allí muy pequeños y- y en forma de huevo, que es la forma más difícil de petróleo, digamos, por presión, ¿no? sí, sí. Pero bueno, yo me refería a la máxima profundidad que se ha conseguido llegar con un aparato Cuatro, tripulado. 4 kilómetros creo que hay hasta donde está el Titanic, ¿no? Por ahí, 4.000 metros. Creo que no es tanto, creo que son no sé si llegan a los 2000 metros, creo, ¿eh? No, No estoy seguro. no Pero lo sé, bueno, pero bueno. no, 4000 metros seguro que no, porque 4000 metros es un animal. Yo creo que no, difícilmente hay ningún aparato submarino que pueda llegar a 4000 metros y ser tripulado y llevar luces. Porque había uno, en la última expedición que se hizo, había uno que hacía como de iluminación, ¿no? Entonces se quedaba a una distancia del Titanic todo cargado de luces, le metieron luces por todas partes y el otro se dedicaba a filmar. Claro, 4000 metros yo no creo que tengan ningún sistema de iluminación externo que pueda aguantar la presión del agua. A mí me suena que está hundido el Titanic a esa profundidad, pero puede ser menos, seguro. Yo Eh, creo que es menos, ¿eh? Porque ya me yo, extrañaría mucho que un batiscafo, un mini submarino, lo puedan llenar de luces externas, ¿eh? Para iluminar el Titanic, mientras que el otro entra y sale y va grabando. Vaya, me resultaría muy extraño, pero vaya, yo ya Lo- sabes que yo, como no nunca en nada, podría ser, ¿no? Pero en todo estamos, caso, a 6000 metros es seguro que nadie ha llegado y yo creo que tardaremos en llegar, ¿eh? mm, Y hay fosas oceánicas, no estoy muy equivocado, que superan en profundidad la altura del Everest. mm, sí, la Bueno, fosa de las Marianas, que es la más profunda conocida, creo que roza los 11 10.000, kilómetros. 10.000 claro, o sea 11, que sí, sí. imagínate lo que podría haber ahí abajo, Mm, eh, ya, ya no solo si hubiera o hubiese tecnología extraterrestre, sino de fauna marina absolutamente diferente desconocida de la totalmente. que vamos a ver, ¿no? Claro, es que estamos hablando de la conquista del espacio, pero no hablamos de la conquista del océano, ¿no? Porque las profundidades son abismales. Y allí se está El, hablando de cracks de no sé cuántos metros de esto, de altura, ¿no? O de los cracks estos animales que salen y, ostras, parece que parecen submarinos. sí. Vamos a Eh, ver que Mm, algún a la costa, algún pulpo calamar súper gigante de 8 metros, ajá. alguna ya alguna costa, ¿no? Y de hecho, yo he visto algún documental, se nota que soy un adicto a los documentales. He visto ujú. algún documental pues esto, batiscafos no tripulados que bajan a grandes profundidades y cuando iluminan ven animales absolutamente increíbles, ¿no? Y alguno parece ser que incluso ha filmado alguna sirena, que ya sería la bomba, ¿no? Ujú. Eh, sí, sí, no, yo he visto el documental. No sé si la grabación es un fake o no, pero yo he visto el Sí, sí, hay documental, una ¿eh? grabación por ahí que se habla de sirenas que estaban allí, bueno. Sí, sí, por eso, La, a grandes profundidades, por eso, ¿no? Sí, Claro, creo que hay una grabación extraña de un, no sé si son la Guardia Costera de Gran Bretaña, que uno de sus barcos parece que efectivamente en una tormenta, en un rescate, había un hundimiento, creo recordar, y la cámara del barco rescatador consiguió filmar alguna especie de dos ojos, un cuerpo similar, fusiforme, pero humanoide,
que en en varios fotogramas aparece, se acerca a la superficie y desaparece. De ahí a que sean sirenas como tales, pues yo creo que, bueno, con las O sea, connotaciones y las características de una sirena, ¿no? definamos el concepto sirena. Claro, exactamente. Vamos a ver, porque también le llamaban sirenas a los famosos manatís que hay en Sí, Sudamérica y que confundían por el tono de su piel con personas que estaban nadando bajo la superficie. Y bueno, pues son una pero especie de delfín o de como una pequeña ballena o un delfín grande que es capaz de sobrevivir en el Amazonas, sobre todo, ¿no? En grandes masas de agua dulce. concedemos el Eh, beneficio de la duda de que a estas alturas nadie confundiría ya un manatí o cosa similar con una sirena. Digamos que al menos tiene que tener un cierto aspecto humano de verdad, ¿no? Pero en fin, es igual, nos estamos yendo del tema. sí, es verdad. Yo quería Centrémonos, comentar lo que decía Josep, pues que yo conocemos quería más. hacer un apunte antes. Dime. Antes creo que Josep ha hablado del proyecto Aurora y el proyecto Aurora es que se me ha pasado, pero el proyecto Aurora era de un avión, Sí. no era, no era de No sé de cómo un se, elemento submarino, no ¿eh? sé cómo se llamaba ese proyecto, que era un proyecto en el cual era un submarino que cuando subía a la superficie luego se desplegaban unas alas y podía volar. Sí, sí. No sé cómo se Mm, llamaba ese proyecto. Creo que el proyecto Aurora era un aparato, un avión que podía salir al espacio. Creo. Pues no tengo ni idea, no he oído, yo he oído aparatos raros de los soviéticos que son capaces de transportar a 300 personas y que son una especie de hidroaviones que van a pocos metros sobre el mar, unos aparatos gigantescos, pero no conozco el este que dices, no lo conozco. Es que claro, Yo solo quería hacer una anotación al margen y ya os dejo hablar, que comentabais usted que conocemos más de nuestro espacio inmediato, ¿eh? Porque, bueno, eso de decir conocemos más del espacio que del océano, mm, eh, tampoco tanto, ¿eh? Del espacio inmediato, ¿eh? De nuestro sistema solar, por decirlo así. Conocemos más de del espacio de nuestro sistema solar que de los mares, y tiene una lógica. Aunque parezca paradójico, es más fácil. Porque como hemos estado comentando largamente, bajar a 4, 5.000, 6.000, 8.000 metros actualmente es imposible. Y esos son nuestros océanos, es la parte más importante de nuestros océanos porque es la parte más desconocida. No hay sistema tripulado o no tripulado capaz de llegar al fondo de las grandes fosas oceánicas. mm. En cambio, sí que tenemos naves que las podemos enviar a que vayan solitas, no sé, por ejemplo, el Voyager. El Voyager lo lanzaron y ala, ves haciendo kilómetros, como si dijéramos. Ves para allá. No, sí, sí. El Sí, océano puedes el enviarlo. tema este es muy interesante. Tendríamos que fijarnos en cómo es la forma típica de un ovni, de un objeto volante no identificado, o cuando hablamos del fenómeno máquinas extraterrestres. La forma que tienen, oval, como dos platos enfrentados por la parte ancha, parece pensada para soportar enormes presiones. De hecho, esta es la forma típica que se puede usar para las profundidades marinas. Hay quien sostiene que quizá vengan de algún medio submarino y quizá cuando llegan aquí su medio natural sea el fondo del océano y sus naves están diseñadas así por eso. Y por eso pueden desarrollar estas velocidades que se han medido en el fondo del océano. De Yo, hecho, la mejor idea para una civilización que venga a visitarnos y no quiera ser detectada o Mm, quiera estar, quizá pueda hacerlo con mayor garantía debajo del océano, el donde océano, sí, sí. todavía no somos capaces de llegar con o de desenvolvernos con la misma facilidad que lo hacemos en Sí, la sí, atmósfera. Mira, hay- te voy a yo, decir una yo, cosa última y os dejo, es, hay varias fotos, hay un montón de fotos
de submarinos americanos que con el periscopio levantado han conseguido fotografiar enormes estructuras saliendo del mar. Una de ellas es el USS Trepang, cuyo nombre técnico es SSN 674. En marzo del 71 consiguió sacar un montón de fotos de una estructura fusiforme exactamente igual que un submarino, pero sin la típica cúpula, sin la típica estructura que llevan los submarinos en la mitad, por donde sale la gente, donde está el periscopio. Eso no lo tenía y lo fotografiaron en aquel momento. Las fotos están colgadas en internet, en páginas oficiales y en diversos sitios como Pinterest y otros. Esa estructura se ve flotando en el agua, se ve vertical y se ve abandonando el agua, soltando, haciendo saltar un montón de agua por los aires. Hay otra serie de fotografías de otros barcos en los que se ve una especie de dirigible gigantesco tomada con el periscopio de un submarino en el Pacífico a varios metros del agua y haciendo que parte de ese agua esté como en una columna hacia esa gran estructura que flota allí enfrente del periscopio, como a 3 millas del submarino. Es que se han perseguido, se han perseguido submarinos, han perseguido a esos objetos. Lo que pasa que ya ha llegado un punto que el submarino no puede bajar más y el aparato sí ha bajado tranquilamente y se ha paseado y ha desaparecido. El submarino tiene un tope y no lo ha podido seguir. En el Ártico, por ejemplo, consiguieron... Un segundo, Paco, por Venga. favor. Un segundo, Paco, por favor. La lógica esa de que el objeto, la forma de platillo es la idónea para el mar y que por eso son así y seguramente vienen de un lugar donde viven en el mar. Esa lógica es falsa. Tú encuéntrame algún diseño en el que tú puedas ir a la playa, por ejemplo, y lanzarlo y recorrer cientos de metros volando que no sea un plato. ¿Por qué? Porque es aerodinámica. En cambio, contra la presión, lo mejor que hay es la forma de huevo. Sí, el huevo es lo que mejor soporta la presión. Pero no la forma de platillo. La forma de los batiscafos, efectivamente, la forma oval, pero es que hay una gran mayoría de avistamientos donde la forma oval, balón de rugby, o forma de huevo, forma ovalada, forma de lenteja, esos son formas también que aguantan muchísima presión y son de las más descritas en avistamientos. La forma de lenteja y la forma de huevo no tienen nada que ver, es como un huevo y una gallina. La forma de lenteja es un plato volado. Me refiero... yo me refiero a que es una estructura que aguanta grandes presiones. ¿También? Paco, déjame. Dos platos pegados por el hueco vuelan con una facilidad tremenda porque son pura aerodinámica, ¿vale? Huevo no vuela, pero un huevo en cambio soporta una gran presión. Son dos conceptos diferentes. No es lo mismo el concepto ni de presión ni de aerodinámica de una lenteja, porque una lenteja es básicamente, lo haces muy grande, son dos platos invertidos pegados. Eso sería una lenteja. En cambio, el huevo, su forma, lo que se ha descubierto hace muchos años, es que aguanta la presión mejor que nada, aun estando prácticamente hueco por dentro. Entonces, son dos conceptos diferentes. Si tú me dices que los ovnis con forma de huevo pueden venir de un planeta que todo es agua, te lo compro. Pero la lógica del plato volador o los dos platos invertidos, eso lo que tiene es una gran aerodinámica para volar a grandes velocidades, tanto en espacio aéreo como en el océano. Pero no solo en el océano, sino en ambos. Porque aerodinámicamente, si tú te fijas, todos los diseños de automóviles que alcanzan grandes velocidades intentan tener partes de su diseño que reproducen esa forma del plato. Eso lo que hace es expulsar el aire y su fricción hacia afuera
y permitir que el vehículo corra mucho más rápido. Y de ahí han salido las aletas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es basado en esa forma que hace esa curva. Lo que hace es cortar la fricción del aire de forma que expulsa el aire hacia arriba. Y en un coche, por ejemplo, lo pasaría hacia tierra, pero si lo tienes arriba y abajo, lo que hace es que expulsa la fuerza del aire hacia arriba y hacia abajo, y a ti te permite ir en una dirección perfectamente recta a gran velocidad. Con poco impulso, además, porque el impulso que tú le das a los platos estos de la playa es el impulso que puede dar tu mano y pueden volar cientos de metros. En cambio, un huevo tú lo lanzas y no lo lanzarás más allá de 8 o 10 metros. Bueno, las fórmulas de la aerodinámica a nosotros se nos escapan, pero desde luego para maniobrar en la atmósfera la forma discoidal no es la más válida, y ahí están todos los diseños de los aviones supersónicos. Ninguno es, claro, pero porque los aviones ninguno es supersónicos en tierra necesitan un círculo. dos cosas. El círculo sí que avanza, como tú dices, efectivamente, la forma aerodinámica es perfecta, pero a la hora de maniobrar es imposible. De hecho, hace tanta vela, aguanta tanto Con esta aire que tecnología. no es. Sin embargo, los animales que bajan a mucha profundidad también, ¿cómo son? ¿Qué dinamismo tienen? Porque esta gente sí que aguanta la presión, estos animales. Pues mira, el que más baja yo creo que es el cachalote y tiene forma de submarino. Mm. Y son cartilaginosos, con lo cual a mucha presión se aplanan y a poca presión se hacen grandes. Claro, la ventaja de tener un cuerpo cartilaginoso, ¿cuál es? Que no te aplastan. Simplemente tú te vas haciendo más delgado y más plano conforme hay mucha más presión. Cuando hay menos presión, pues te haces más ancho. Claro, eso no soporta ningún cuerpo humano, ningún aparato. Por lo que hace referencia a la forma de volar, es lógico, porque nuestra tecnología necesita de tener unos alerones que te hagan subir o bajar y tener otro alerón que te haga dirigir hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero eso es con nuestra tecnología. Claro, si tú necesitas esos alerones, un aparato circular es perfectamente posible, porque tu forma de navegar se basa en otras cosas, que no es, Lo han intentado, que no es la terrestre. Pueden mirar, Los nuestros lo han pueden intentado y no mirar, pueden. sí, pues pueden mirar que las grandes potencias, sobre todo que lo han reconocido abiertamente son los americanos. La USAF, la Fuerza Aérea Norteamericana, tiene varios diseños de aviones con un ala circular que no eran operativos, o sea, no podían volar porque no se podía maniobrar con ellos y lo abandonaron. Sí, Pueden sí. mirarlo, las fotos están en internet, y lo intentaron copiar de proyectos nazis que Sí. querían fabricar o tenían la pretensión de fabricar un ala circular, Los hermanos Horton. pero no se consiguió. Lo que sí conseguían era con un ala delta, con una especie de diseño en delta, un triángulo, pero Te estás con contradiciendo a nuestra... ti mismo. ¿Cómo? Porque ¿cuántas naves de la Tierra pueden alcanzar las velocidades que alcanzan los ovnis? Ninguna. Pues Claro. entonces, no me compares tecnologías incomparables. Que nosotros Sí. no hayamos descubierto la forma de navegar sin los alerones, sin los estabilizadores, sin los direccionales, que nosotros no tengamos esa tecnología, no quiere decir que no sea una tecnología posible más avanzada. Es como si me dijeras, es imposible velocidad circular a la velocidad que circulan los ovnis, porque todas las potencias mundiales querrían hacerlo y no pueden. Claro, no pueden porque no tienen la tecnología. Pero eso, sí, pero si ahí vamos a estar de acuerdo. O sea, la tecnología desplegada tanto por OSNIs como por OVNIs, evidentemente, si son objetos desconocidos, es porque lo que son capaces de realizar delante de los testigos está evidentemente fuera del alcance de la mejor tecnología terrestre. Pues está. Y eso es indiscutible, claro. ¿Cómo lo consiguen? Claro. ¿Cómo consiguen que dos platos invertidos se muevan a 6.000 metros de profundidad o en la atmósfera a 25.000 kilómetros por hora? Pues Pues eso que te debe estoy ser diciendo. de alguna manera. Pues es lo que te estoy diciendo. No se puede decir que
que construir un aparato volador en forma de platillo es imposible. Claro, es imposible para nosotros, pero para nosotros Claro. también es imposible circular a ciertas velocidades Sí, o tener un aparato que baje 6.000 metros. claro, Claro, y nada. en este debate tendríamos que meter el tema de negar que nos pueda visitar una civilización de 4 años luz de Alfa Centauro que está ahí mismo, ¿no? De 4,25 años luz. Si es Podríamos más cercano. podemos negarlo basándonos en que nuestra ingeniería lo considera Pues, imposible hoy por Imposible. hoy. claro, Pero eso claro. es una forma de negar que la ciencia puede seguir avanzando. El hecho de que nosotros no podamos hacer algo no quiere decir que sea imposible. Quiere decir Pues ya que veremos, para ya. nosotros ahora mismo es imposible porque no está a nuestro alcance. Pero debe haber modos y seguramente avanzará nuestra ingeniería hasta conseguir cosas que hoy son imposibles. Y fíjate, me traslado 100 años atrás y lo que 100 años atrás eran sueños y fantasías como un Android en la mano que manda una foto en el mismo segundo a Japón, eso era una tontería hace no 100, hace muchos menos años, ¿no? Y aquí lo Pues mira, tenemos. hace 100 y pico de años la gente decía que viajar en un coche a más de 50 kilómetros por hora te pulverizaba el cerebro y no podía ser. Y hace 100 y pico de años se decía que era imposible volar. Y hace 100 y pico de años decir que viajabas a la Luna, pues era pura ciencia ficción. Lo que sí que Y es ya no te digo, cierto, lo que sí y que ya no es te digo cierto que enviar un aparato a Marte, ¿sabes? lo que sí que Claro. es cierto O que en el enviar un mar, Voyager. en debajo del mar tiene más dificultades que arriba en el aire. Hombre, es lógico. Sí, Debajo, la cosa se multiplica varias veces claro. eh, Claro. y es mucho más exigente. Hay otra base que no conocéis, fíjate que también es pública y se llama CIFAC Sí, y está y está en el norte, o sea, al sureste de Alaska. Y Ah, allí, en un fiordo, cerca de unos fiordos que hay por allí, la Marina norteamericana tiene un campo de pruebas submarino donde a veces se han fotografiado y hay vídeos de elementos que son como estos que hemos descrito, ¿no? Enormes, puros, negros, flotando sobre el agua, desplazándose. Bueno, pues son prototipos de los americanos y aquella base que es como la de Autec, pero mucho más avanzada. De hecho, se construyó en los años 90, mientras la Autec es del año 64 o 66. O sea, imagínate, hablamos de elementos submarinos desconocidos que a lo mejor también son tecnología de aquí que aún no conocemos, ¿eh? ah, El, el- el cierto es. problema en que no tenemos los proyectos secretos ni americanos ni rusos, ¿no? Entonces, claro, es fácil que algún tipo de tecnología muy avanzada, americana o rusa, pues a cualquier observador le parezca una cosa extrañísima, ¿no? Lo que Claro. sí que es, creo yo que es innegable, vaya, igual estoy muy equivocado, ¿eh? Que no se ha conseguido bajar a 6.000 metros de profundidad en el océano, creo yo, ¿eh? Claro, en superficie ya la cosa cambia. Que tú veas una estructura en superficie que no hayas visto nunca, no significa que no sea un proyecto eh, americano o ruso. Significa que tú no lo has visto nunca. Estamos como con los ovnis, ¿no? Que tú sobre el área 51 veas luces o veas aparatos en forma de triángulo con tres luces, que muchas veces he dicho que eso era un ovni. Eso no significa que sea un ovni, significa que es un aparato volador que tú no has visto nunca, pero no Ah, implica que no sea un proyecto secreto americano, ¿no? Y ahí está la ventaja de la de 51, que los proyectos secretos norteamericanos se intentan cubrir con la manta de los ovnis. Y entonces la gente no busca proyectos secretos, busca ovnis. Buscas cosas que no encontrarás nunca, porque lo que habrías de buscar son proyectos de aviación secretos norteamericanos. Lo mismo puede pasar con naves Eh, marinas. aparte de naves marinas, también hay elementos de estudio de las corrientes, de la dinámica atmosférica, que está muy relacionada con las corrientes marinas y hay una serie de boyas, miles de ellas, que son autónomas, que tienen Son forma de boyas. torpedo y que se sumergen solas a 2.000 metros, ¿eh?
y van haciendo una especie de parábola hacia abajo hasta que vuelven a subir a la superficie meses después, a cientos de kilómetros, y van recogiendo temperatura, salinidad, una determinada cantidad de datos que influyen al parecer en la atmósfera. Y estas boyas, a veces, hay grabaciones por ahí que he podido ver en YouTube que evidentemente, son un OSNI, ¿no? Porque no son aparatos desconocidos con una forma extraña, pero son de nuestra tecnología. Muchas veces son malas interpretaciones también. Es difícil discernir en determinadas circunstancias lo que es falta de conocimientos a aparatos desconocidos en el más amplio sentido de la palabra o no identificables, ¿no? Eso nos pasa continuamente. Es el problema que tenemos. Que claro, los proyectos secretos tienen eso, que son secretos, ¿no? y nos confunden. Y además, el fenómeno OVNI o el fenómeno OSNI es perfecto para taparlos. Sí. Como en la atmósfera, ¿no? El fenómeno OVNI tapa mucho tema militar o mucho experimento militar o naves, prototipos que no deben ser conocidos. E incluso se dice que hay gente especializada de contrainteligencia que cuando se prueba un aparato en el Área 51, hay casos documentados, hay testigos, sale en determinada prensa y automáticamente la Fuerza Aérea manda a intoxicadores que se introducen en la población para decir que era un OVNI. Para que nadie pregunte qué tipo de aparato es, para que nadie se aproxime a la tecnología que debe estar oculta, ¿no? Es curioso, pero también funciona la contrainteligencia en ese sentido. Es que la contrainteligencia funciona en todos los sentidos. Es decir, que estamos rodeados de contrainteligencia. Por eso a veces recibimos inputs que con el tiempo descubrimos que han sido una farsa, ¿no? Que nos han estado engañando, porque la contrainteligencia hace muchos años que se descubrió que es la lucha más fácil que hay contra la verdad, ¿no? Si tú quieres tapar algo, pues tú tienes un sistema de contrainteligencia que se dedica a intoxicar sobre ese algo para que la gente crea que es otra cosa muy diferente o que no existe, ¿no? Por ejemplo. Claro. Por eso a mí me hace mucha gracia todos esos presuntos ex trabajadores de instalaciones secretas que luego cantan la Traviata de una forma impresionante y nadie intenta callarlos, ¿no? Es extrañísimo. Porque si el gobierno norteamericano, por ejemplo, Snowden y compañía, nos ha perseguido hasta el infinito y más allá, porque han revelado secretos, y claro, luego salen otros que cantan la más grande. Terminamos. Amigos, tenemos que terminar, que se nos acaba el tiempo. Si insistís. Un minuto, para despedirnos, un minuto. Acaba, Xavi, un minuto. Vale, pues, que tengáis unos felices carnavales, que los que sean de aquí, de Cataluña, voten con prevención, no nos vayamos a contagiar. Ajá, bueno. Y nada, que lo paséis todos muy bien. De acuerdo, vamos a votar el domingo. Vale, venga, Paco, nos despedimos. Despídete ya porque esto acaba. Pues a mí se me ha quedado un supuesto combate submarino de las fuerzas rusas o de unos cuantos submarinistas rusos contra humanoides de 3 metros que buceaban también en el lago Baikal, donde allí se forman determinados... Pero eso lo contaremos otro día. Así que un abrazo y que se cuide todo el mundo y se proteja lo más posible. Muy bien, gracias. Hasta la próxima.